¿Ya estamos todos? ¿Ya estás ahí? Me alegro mucho de que hayas elegido la canastilla de mamá y ponte cómodo porque hoy queremos hablar de literatura infantil y juvenil con la escritora Mónica Álvarez Ganado, autora del libro No me quiero ir a dormir. Bienvenido a la canastilla de mamá. Me llamo Rocío Parrondo y soy mamá, esposa, maestra y periodista. Y desde este podcast te quiero ir contando mis experiencias y vivencias sobre la maternidad, la salud y la educación. Estás escuchando la canastilla de mamá. Bienvenida, bienvenido a este podcast al que hace ya el episodio número 136 y en el que tenemos de invitada a la escritora Mónica Álvarez Ganado, autora del libro para niños No me quiero ir a dormir, que está editado por Canica Books. Charlaremos de literatura, de educación, de maternidad, de todo esto que nos une porque ella también es mamá de 2 y profesora de primaria. Y lo vamos a hacer, va a salir este podcast en un momento que me parece muy significativo. Por un lado, está la Feria del Libro de Madrid, en donde ella ha estado firmando estos días pasados, y además están las reivindicaciones de profesores y maestros en diferentes puntos del país, como ya dijimos en el episodio pasado. Mónica viene al podcast para presentarnos su No me quiero ir a dormir, pero además para hacer que nos brille un poquito el corazón oyéndola hablar de literatura, para reflexionar sobre el papel que debe tener la lectura en el aula o para descubrir o recordar títulos que a su juicio son imprescindibles. Te dejo con esta charla con Mónica Álvarez Ganado, que seguro que te va a abrir alguna ventanita de reflexión o pensamiento. Bien, pues hoy tenemos en la canastilla de mamá a Mónica Álvarez Ganado, una de las mujeres que más admiro por su bondad, inteligencia, ganas de mejorar, gran madre, gran escritora, gran profesora. Buenos días, Mónica, ¿qué tal estás? Buenos días, Rocío. Pues ahora mismo colorada, no se nota porque estamos en la radio, pero menuda presentación, muchas gracias. Pues hay más, porque Mónica, tú comenzaste tu andadura en el mundo del marketing, pero algo hizo clic en tu interior, ¿verdad? Que dejaste todo, te viniste a la enseñanza y ahora mismo trabajas como profesora de inglés en primaria, eres escritora, que es lo que te trae hoy al podcast, y además de todo esto, no contento de ser madre, de ser profesora, de ser escritora, pues eres formadora en debate académico en el colegio en el que trabajas y además eres parte fundamental de la Liga Nacional de Debate Universitario. ¿Cómo llegas a todo? Bueno, hay una parte de realidad y una parte de percepción. Es verdad que hago muchas cosas y luego hay veces que se junta todo y entonces este sesgo, ¿no? Este sesgo cognitivo de que cuando todo se acumula parece que se hacen muchas más cosas de las que realmente se hacen y luego cuando no das noticias pues la gente no se acuerda de que no estás ahí. Pero bueno, yo la verdad es que de pequeña jugaba mucho al Tetris y eso quiere decir que no dejo muchos sin ocupar en mi vida. Aprovecho muy bien mi tiempo. Y luego tengo una logística familiar muy bien organizada porque tengo un compañero estupendo con el que nos compaginamos perfectamente, con lo cual tengo pues la posibilidad y la libertad de hacer un montón de cosas. Qué importantes son los compañeros, los maridos, las parejas, para que, tanto por un lado como por el otro, para que podamos emprender y hacer cositas. La verdad es que gracias a todos los compañeros que están siempre detrás. Sin duda, gracias, porque yo se lo digo muchas veces, que sería imposible que yo llegara a todo lo que llegó si no fuera por él. Porque además hemos dicho que eres madre de dos hijos, pero además eres madre de 2 libros. Por ahora vamos en empate. Sí. El primero fue La Brigada Mariposa, editado por Bruño, y que es una joya de la literatura juvenil que yo os lo recomiendo a todos si no lo habéis leído todavía. Y el que te trae por aquí es que hace unos meses publicaste No me quiero ir a dormir, editado por Canica Books y ilustrado muy bien por Marisa Morea. Cuéntanos, ¿qué es esto de No me quiero ir a dormir? Bueno, es una historia absolutamente
fruto de mi imaginación, no le ha pasado a nadie nunca, ¿verdad? No me quiero ir a dormir, yo nunca lo he escuchado. No. Este momento de te tienes que ir a la cama y empieza la activación y empieza se me ocurre absolutamente de todo. Te quiero contar todo lo que me ha pasado a lo largo del día. Se me ocurre cómo formar el Lego más complicado, o se me ocurre ponerme a hacer el pino y mira mamá qué bien me sale, ¿no? Y este momento fue un punto, o sea, a mí me ha pasado con los dos. El pequeño se va a la cama mejor que la mayor, pero la mayor es que no veía el momento de irse a dormir nunca. Y yo he sido muy búho también. Y bueno, pues un día de una manera muy divertida, pues estaba con mi hijo pequeño lavándose los dientes, ya preparándonos para irse a dormir, y empezó con la cantinela: no me quiero ir a dormir, no me quiero ir a dormir. Entonces dije, bueno, pues no te preocupes, no pasa nada. Entonces me ocurrió, por lo que luego cuenta en el cuento, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con las palabras y empezamos a jugar con la música y empezamos a jugar con personajes que iban apareciendo allí, y dije, esto me tengo que sentar a escribirlo. Y efectivamente así lo hice, me senté, lo escribí, y cuando lo tenía escrito dije, quiero que esto lo publique Kanika Books, porque tienen unos libros muy divertidos, muy inteligentes. Yo soy muy fan, por ejemplo, de Pedro Mañas, no sé si conoces el libro de Destronada, y dije, yo quiero que esto lo publique quien ha editado Destronada. Y entonces busqué la manera de que esta historia llegase a Kanika Books y les gustó, y aquí estamos. Así que podríamos decir que, bueno, todos los que te conocen yo creo que te definen como una mujer leal, perfeccionista, perseverante, que luchas por conseguir tus sueños. Así que ¿cuánto de sueño cumplido es este no me quiero ir a dormir? Claro. Pues mucho, mucho. Porque publicar un álbum ilustrado yo creo que es una de las grandes ilusiones de cualquier escritora de literatura infantil y juvenil, publicar un buen álbum ilustrado, porque es, para mí, el momento del cuento es la entrada al mundo de la lectura. Nos hacemos lectores, ¿no? Hay una frase muy famosa, ¿no? Que nos hacemos lectores en el regazo de nuestras madres o de nuestros padres, y participar de ese momento tan íntimo, tan importante para el vínculo, y que realmente está sembrando el amor por la literatura, para mí era un sueño. Entonces, publicarlo con Kanika Books además ha sido realmente un sueño cumplido, sí. Y además está escrito en verso. ¿Por qué? ¿Por qué en verso? Yo he escrito en verso, he escrito canciones toda mi vida, he escrito muchos villancicos. Para mí la poesía y la rima forman parte de mi manera de expresarme. Me acuerdo en un curso de escritura creativa que hice en la universidad cuando estaba haciendo el programa superior de enseñanza bilingüe, que nos pusieron un ejercicio que era escribe 7 nombres, 7 verbos, 7 adjetivos, y ahora monta una poesía. Digo, bien. Digo, es que para mí rimar es algo que me sale bastante natural, y cuando vio la profesora que nada había escrito un poema, dice, ¿es verdad? ¿Sabes rimar? Para mí a mí me gusta muchísimo la música, cantar, y creo que eso está dentro de mi ADN. Mi madre es profesora de música, y yo he escuchado muchísimas canciones cuando yo era pequeña. De adolescente he cantado porque me gustaba saber lo que estaba escuchando, me gustaba cantarlo antes de que existiera YouTube Lyrics y que existiera Peli y todo esto. Entonces yo me grababa las canciones y me las escribía y repetía. Y yo creo que eso es algo que se te queda dentro. Y luego que para la infancia pues es básico, ¿no? El patrón, el ritmo, la rima, pues para que pues para activar la memoria, para favorecer el aprendizaje del vocabulario, para que se lo pasen mejor, porque todo entra mejor cuando es rítmico y rimado y cantado. Entonces, por eso en rima, sí. Y además es un cuento muy musical, porque si nos ponemos a leerlo tranquilamente vemos que tienen palabras, está plagado como pulso, ritmo, tono, solista, cascabel, coro, fagot, en fin, por nombrar unos pocos, que es que todo el cuentecito está salpicado
de música y además, como tú decías, eres bailarina, te gusta bailar. Por lo tanto, efectivamente creo que has unido tu vida familiar, tu rutina de no me quiero ir a dormir, que tu hijo debería ser coautor, sinceramente, por lo que estoy notando, con tu vivencia personal con tu madre, con la música, la literatura, todo eso plasmado en un cuento junto con el vínculo con la lectura para empezar a que nuestros peques se cojan amor por la lectura. En fin, una joya. Me ha encantado. Sí, bueno, el libro, o sea, la historia cuando empieza yo voy imaginando como en un coro en el que van entrando voces. Entonces son distintos personajes los que van haciendo distintas voces, es la estructura acumulativa y entonces en mi cabeza era como una jam session en la que cada instrumento, cada cuerda de voces algo diferente y al final, bueno, pues son 5, ¿no? Este cuento se puede leer de una manera muy plana o se puede leer entre 5 personas o se puede hacer en una aula y crear un coro. Entonces, sí, es verdad que es muy musical, muy rítmico y en el vocabulario, lógicamente, también hay que añadir, pues, los instrumentos, todo lo que son los conceptos musicales se pueden ver ahí, sí, en el vocabulario que se utiliza. Sí, plasmado además, como decías, con esos personajes secundarios, digamos, que van ayudando a la historia, que no sé si podemos decir quiénes son, pero bueno, que ahí están para ayudar o no a Roberto y a su madre, que su madre tiene un papel magnífico en todo esto de no irme o sí irme a la cama, porque su madre me encanta ese momento zen de mira, Roberto, en fin, haz lo que puedas. Bueno, es que yo creo que como madres, sí, perdona, Rocío, que te interrumpa, como madres, todas tenemos este momento en el que te das cuenta de que la confrontación o la imposición no funciona y entonces hay que probar algo distinto. Y esta madre le dice, pues muy bien, date una vuelta, pero tienes que ser consciente de las consecuencias de tus actos, ¿no? Y de tus decisiones. Y es verdad que cuando yo escribí el texto, claro, es un álbum ilustrado y entonces en los álbumes ilustrados la historia cuenta una cosa, pero después la ilustración completa el mensaje que se recibe por parte de quien lo lee, ¿no? Entonces yo me acuerdo en una reunión con Clara Canela, que es la editora, y con Marisa Morea, que es la ilustradora, que la verdad es que ha sido un lujazo trabajar con las dos. Y estábamos allí reunidas, pues viendo un poco qué iba a pasar, ¿no? Una vez que Roberto hace pues su madre, que eso se puede decir, ¿no? Dice, muy bien, pues no te quieres a dormir, no pasa nada, te puedes dar una vuelta. Y entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Y lo hablábamos y decíamos, claro, la madre le dice, te puedes dar una vuelta, pero en realidad la madre no le abandona. O sea, la madre está de una manera muy sutil y muy disimulada, pero en todo momento está cuidando de su hijo desde la distancia cercana, ¿no? Porque si pasa cualquier cosa, ahí va a estar la madre para que no le pase nada realmente. Entonces es un riesgo medido y yo creo mucho en esa forma de educar. Sobre todo mi hija mayor, que le encantaba subirse a los árboles, y yo decía, yo te voy a dejar subirte a los árboles y te voy a decir en qué rama tienes que apoyar el pie para que no te caigas, para que no se te rompa, y voy a estar aquí abajo porque si te caes no te vas a caer al sur, ¿no? Pero yo no te voy a decir que no te subas a un árbol, porque creo que hay que enseñarles a que tienen que medir sus decisiones y asumir consecuencias también y no les podemos tener hiperprotegidos y no dejar que exploren, ¿no? Porque la vida al final es que ellos puedan desarrollar las estrategias y las herramientas adecuadas para llegar donde tengan que llegar. Efectivamente, eso creo también yo, que lo de madre helicóptero no funciona si quieres hacer niños con autoestima, con capacidad de reacción y saber lo que es la vida, porque si lo vives tú por ellos, en fin, no va a funcionar la cosa. Bien, pues decíamos que esta es tu segunda criatura, porque la primera, literaria, fue algo estupendo, que se llamó La Brigada Mariposa, que si mal no recuerdo se publicó hace 3 años, ¿puede ser? ¿3, 4 años? En septiembre del 22, ya hace 4. Casi 4. Sí.
Bien, pues esta Brigada Mariposa, No me quiero ir a dormir, ¿cómo ha sido este paso de literatura juvenil a literatura infantil? Hay también dos motivos. El primero es que un proyecto como la Brigada Mariposa requiere muchísimo tiempo, concentración y soledad y continuidad que yo en los últimos años no he podido, porque bueno, pues tuve otro hijo, un trabajo, unas ocupaciones que a mí no me permiten dedicarle el tiempo y la dedicación, porque cuando tú escribes un libro como este necesitas realmente sumergirte. Yo solo escuché esto una vez a Begoña Oro, y es que te sumerges en la historia y convives con los personajes y claro, puedes escribir a lo mejor 2 semanas al año, pues cuando quieres retomarlo tienes que volver a conocer a los personajes. Tienes que volver a, no sé, pasando, ¿no? Con una novela con la que llevo ya varios veranos, pero es que cada vez que la retomo, pues es que tengo que no empezar de cero, pero prácticamente. Entonces, no escribir un cuento infantil tiene otras complicaciones porque hay que cuidar muchísimo más, bueno, cuidar cómo escribes, hay que cuidarlo siempre, porque hay que tener mucho cuidado para adaptar el código que utilizas a quien te lo vaya a leer. Uh-huh. Y luego un álbum ilustrado tiene mucho trabajo de coordinación, pues con la ilustradora, con la editorial. Es un proceso a lo mejor diferente, ¿no? Se tarda a lo mejor menos en escribirlo, pero luego una vez que está escrito, tiene a lo mejor más trabajo posterior de implicación a la hora de crear el producto final que va a llegar a manos de personas que lo van a leer. Entonces, a la hora de escribirlo, es verdad que requiere menos tiempo o menos continuidad. Menos concentración, también decías, claro, ¿no? Bueno, menos espacio en el que estar concentrada. Uh-huh. Entonces, yo la primera cosita que escribí fue en un ejercicio que me pusieron en la asignatura de literatura cuando yo estaba estudiando el grado de educación primaria. Y entonces me hicieron escribir un cuento, una obra de teatro y una poesía. Y entonces la poesía me dijo la profe, pero no tiene por qué rimar, ¿no? Y entonces yo escribí un cuento de buenas noches. En ese momento mi hija era muy pequeña. Escribí un cuento de buenas noches y lo creé en bayeta, cosido y con formas. Y luego me encontré en una feria del libro un libro publicado por una editorial muy importante que era prácticamente igual, el mismo orden, el texto muy parecido, y se me vino el mundo a los pies, porque dije, madre mía, casualidad o no sé, me hundió un poco. Y entonces, pero ese libro en bayeta yo lo he hecho para amigos, lo he hecho para familia, lo han ido a lo largo de los años los hermanos pequeños de los que yo se lo había hecho. Y entonces ahí están esos grillos que salen en No me quiero ir a dormir. Uh-huh. Entonces el día que surgió esta historia, pues recuperé esos grillos y dije, venga, vamos a lanzarnos. Y la verdad es que pues está siendo una experiencia súper bonita. ¿Qué tienen en común estas dos criaturas tuyas? Parte de ti algo tendrán también, uh-huh, evidentemente. A priori no se parecen en nada porque uno es narrativa, otro es verso, uno es a partir de 12 años, el otro es hasta 6, 7 más o menos. La manera de contar es completamente diferente. Los personajes son diferentes y entonces yo pensando, pues he escrito dos cosas que no tienen nada que ver entre sí y de repente este año celebrando el Día de la Madre dije, ya sé lo que tienen en común mis libros. Y yo creo que es el papel de la madre. Es esa madre que deja hacer ya siempre desde la cercanía, siempre desde el apoyo y el soporte a las ambiciones o a las ganas de hacer cosas pues en la Brigada Mariposa del personaje de María, que es una niña suelta, muy líder, con los principios muy claros y con un proyecto que tiene clarísimo que está por encima de muchas otras cosas de la vida diaria. Y luego, pues este peque Roberto que está empezando a explorar el mundo, ¿no? Y está reafirmando su personalidad y le está echando este pulso a su madre y la madre le dice, bueno, pues tira para adelante, a ver qué pasa, ¿no? Pero yo te vigilo por si hay algo que tú no puedas
solucionar por tus propios medios. Entonces yo creo que es el personaje de la madre, fíjate que son dos secundarias, muy secundarias, y yo creo que es el personaje que es el hilo conductor entre los dos libros. Uh-huh. Tú en tu Brigada Mariposa describes un poco un colegio con que si los profes, el equipo directivo, los niños, los padres. Y yo me preguntaba, en todo esto, ¿qué es a ti lo que más te gusta de tu día a día como profe? Pues fíjate, yo la mariposa la escribí justo cuando terminé el grado, todavía no había entrado en un aula más que de prácticas. De hecho, esta clase que mucha gente me dice, es que qué realistas son los personajes. Bueno, pues están inspirados de una manera más o menos fiel en muchas niñas y niños que yo conocí a lo largo de los coles que yo estuve de prácticas. Y cuando creé el personaje de la profesora de Magda, era un poco la manera que yo quería llegar a ser, con esa visión un poco alternativa de la educación, un poco que se revela ante es que esto se ha hecho aquí siempre así y es lo que hay que hacer, ¿no? Porque dices, es que a lo mejor en la vida les van a pedir otras cosas. Y en el día a día de mi labor docente, creo que me he mantenido bastante fiel a esta filosofía, y lo que más me gusta es ver el potencial que tienen las niñas y niños con los que yo me relaciono en el día a día. Porque me acuerdo de una carta que me escribió una madre en una de mis primeras tutorías y me ponía, es que has visto a mi hija más allá de sus limitaciones. Y aquello me impactó mucho, ¿no? Porque yo creo que la forma de mirar al alumnado es muy importante y determina bastante la percepción que ellos van creando y van generando y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y esa confianza en sí mismos que van construyendo a lo largo de su vida, y cuando son muy peques, realmente sus puntos de referencia son su mamá, su papá y los profes, ¿no? Cuanto más pequeños, más importancia tenemos. Luego van creciendo y ya el grupo de iguales va teniendo más importancia. Pero yo creo que las raíces que se siembran en ese sentido cuando están en infantil y en primaria son fundamentales para que luego el árbol pueda crecer sin tambalearse mucho. Entonces, esa parte de ser capaz de ver a cada niña y cada niño con sus potencialidades, creo que es una de las cosas que más me gusta de este trabajo. Luego también otra cosa que me encanta es que es muy tangible la evolución y tus aportaciones en el resultado. De cómo les coges, yo cojo tutorías de 2 años la mayoría de las veces, y entonces de cómo les coges y cómo les sueltas 2 cursos después, ves pues que el que era inseguro y ya no lo es, o la que era o el que creía que no podía y se da cuenta que sí que ha podido, o el que te viene diciendo es que yo dibujo muy mal y al final acaba con un sobresaliente en plástica, ¿no? Que también doy, porque se da cuenta de que el arte es mucho más que tener una buena mano. Entonces eso también me gusta, que es muy tangible. Y luego, por último, diría que a mí me gusta trabajar con las familias, porque yo creo que es esencial en este trabajo ir de la mano y remar en la misma dirección. Entonces, cuando tú trabajas con una familia que quiere escuchar, que se compromete y que te cuenta, no te cuenta para, iba a decir una expresión que no se puede malinterpretar, no la voy a decir, no te cuenta para quejarse, sino para que entiendas realmente la situación y la problemática y que podamos poner pautas comunes, realmente los resultados son muy bonitos. Entonces diría que esas 3 cosas. Cuánto esfuerzo detrás, ¿verdad? Sí, que claro. No se nota, que no se ve, que es invisible muchas veces y que, como dices, da unos resultados al final de ciclo que son un poco el orgullo de nuestro día a día. Tú lo ves, claro, tú también lo ves, Claro. que es mucho trabajo invisible, ¿no? Y no siempre tiene la valoración o tiene la visibilidad o el agradecimiento que podría llegar a tener si nos dedicáramos a otra cosa, pero bueno, al final nos quedamos con la importancia que tiene, ¿no? Y que estamos haciendo una labor fundamental para construir una sociedad un poquito mejor. Desde luego que sí, así que, en fin, enhorabuena. Tengo una pregunta que también sabes que la tengo ahí en la cabeza. ¿Para cuándo, si es que va a ser,
literatura para adultos? Yo de momento los proyectos que tengo son infantil y juvenil. O sea, tengo, pues te comentaba antes, otra novela a medias, pero con mucha alma. No sé en qué momento llegará a salir a la luz. Sí que creo que saldrá a la luz. Antes has dicho que yo era una persona perseverante y eso es verdad. Puedo tener muchos defectos, pero cuando me propongo algo lo consigo porque lo trabajo. Y tengo una novela juvenil a medias y luego tengo varios proyectos también, algo ilustrado, que es unos más avanzados que otros. Creo que antes de una narrativa para adultos puede llegar algo de divulgación, a lo mejor. Qué bueno. ¿Tema? Sí, bueno, eso ya lo contaremos en su momento. Lo contaremos en su momento, pero sí que creo que llegar eso antes que la novela para adultos. Pero sí que hay dos cositas que me rondan. Una me lleva rondando un tiempo y es posible que en algún momento, en otro momento de mi vida, ahora no, pero en otro momento de mi vida más adelante sí que me ponga a escribirlo. Bueno, esperaremos, pero el tema de divulgación, ahí estaremos también seguros porque estoy convencida de que me va a llamar mucho la atención. No sé por qué me suena a mí que sí. Para quien nos esté escuchando, ¿qué clásicos o no tan clásicos a ti te han hecho vibrar, te han hecho disfrutar y recomendarías a cualquier niño, a cualquier joven o a algún papá, alguna mamá que no lo ha leído de literatura, que hayas leído tú y te apetezca muchísimo compartir? Dicen que somos lo que hemos leído. Sí. Y yo he leído muchísimo los libros del barco de vapor. Sí. Algunos los relees y dices, madre mía, esto ahora pues no es políticamente correcto o se contaría de otra manera o los niños no lo van a entender, pero yo he leído verdaderas joyas como, bueno, pues Los hijos del vidriero de María P., que lo releí hace poco y me pareció una locura de libro, muy, muy bonito. Me acuerdo mucho también de un libro que se llamaba Un lugar para Katrin, no sé por qué, me acuerdo muy bien de aquel libro, que luego no fue tan como a lo mejor otros. He leído muchísimo los libros de los 5. A mí el personaje de Jorge me fascinaba porque no era la típica niña que nos ponían en otros libros, películas, series de referente. Entonces Jorge era la que quería ir con los chicos de las rodillas y no se ajustaba, ¿no?, a ese perfil tan femenino. Me encantaba. He leído muchísimos libros de los 5, los del pequeño vampiro también, los de Roald Puesto, pero si tengo que decir un libro, uno que a mí me cambió la vida fue La historia interminable de Michael Ende. Me lo leí la primera vez con 8 años, luego me lo he leído con 25, me lo he vuelto a leer con 40 y cada vez que lo he leído el libro ha sido mejor porque ves más capas, ves más profundidad. Y ahora mismo, pues hay libros maravillosos y déjame que aquí hable de la literatura infantil y juvenil escrita en español por autores y autoras españoles, porque tenemos un talento en España increíble. Entonces creo que todos los libros que hace Mar Venegas, por ejemplo, para prelectores, o los libros de Antonio Rubio, que la gente que no sabe de neurodesarrollo y de adquisición del lenguaje y de cómo se construyen determinadas estructuras que son fundamentales para después pensar bien, son impresionantes y son también muchos de ellos en verso. Luego, si subimos un poquito, pues podríamos hablar de Gracia Iglesias, de Margarita del Mazo, pues toda la serie de Felipe y sus amigos de Gracia Iglesias, pues que Jaleo Timoteo, Marcelina en la cocina, Felipe tiene gripe, Buen Camino Celestino son increíbles, o pues el Camuñas. También los libros de Olga de Dios me parecen muy bonitos y muy interesantes para educar en la diversidad, por ejemplo. Son
pues también de estos libros, ¿no? Que los niños ven una cosa, los adultos, las personas adultas vemos la obra de arte que son. Y luego ya, si nos vamos ya a primaria, pues recomendar a Diego Arboleda o a Leticia Costas, los libros del Hematocrítico, que lamentablemente pues nos dejó de regalar su talento. Ahí no me quiero olvidar de Pedro Mañas, que le he mencionado antes. Es que hay tantos que lo mismo alguien que escuche este podcast va a decir, ¿y cómo no has mencionado? Pues que hay muchísimo talento en España. Y pues un libro que a mí, que para mí significa mucho, porque fue el libro que hizo que mi hija se convirtiera en lectora, es Escarlatina, la cocinera cadáver, que es un libro soberbio, súper divertido y que realmente puede suponer un antes y un después en la vida de ese peque que dice, no me gusta leer, y le dices, no te gusta leer todavía, porque todavía no has encontrado el libro que te haga flipar con la lectura, ¿no? O sea, ese momento de te brillan los ojos cuando hablas de un libro, yo creo que todo el mundo encuentra ese libro que hace ese clic, hace esa conexión. Y a mí es que no hay nada que me guste más que venga algunos alumnos a decirme, Mónica, no sabes lo que me estoy leyendo, es que voy por aquí y me está flipando, y eso es precioso también. Dices que a los niños que le brillen los ojos hablando de literatura, ahora que te estoy viendo, te están brillando los ojos hablando de todos estos títulos, así que más bonito que esto, estaba pensando, digo, no hay, está como dices tú, ahora estás flipando hablando de todo esto y es precioso. Pues hablando de literatura, hablando del aula, yo quiero terminar un poquito esta charla contigo haciendo una pequeña reflexión sobre si le damos suficiente tiempo, importancia, hueco a la lectura en el aula. ¿Qué opinas? En general. En general, claro. La verdad es que la respuesta corta es no. Yo le daría muchísimo más tiempo. En la ley está que el alumnado tiene que salir en su perfil de salida de la educación primaria, sobre todo, que tiene que salir con una autonomía y tiene que ser capaz de decidir qué lecturas quiere y construir su identidad lectora, y eso solamente se puede hacer dándole tiempo a una lectura elegida libremente, dando los espacios para comentar lo que se lee de una manera más fácil, iba a decir, no, más parecida a lo que pasa en la vida real, que si a ti te gusta un libro, pues lo hablas en la mesa, con tus amigos, no rellenas una ficha. Claro, o sea, preguntar sobre un libro como que preguntas de un examen le quita toda la fascinación y todo el romanticismo, y eso te lo puede hacer ChatGPT, pero lo que te ha hecho sentir el libro, eso hay que vivirlo. Eso no se puede contestar en un test o en una pregunta. Entonces, creo que tendríamos que enfocar la lectura de otra manera, primero cambiando la terminología que utilizamos muchas veces, porque es la lectura obligatoria ya mal, ¿no? Entonces, si es verdad que tenemos que leer un libro por trimestre y leerlos todos en común, con matices, y ahora lo comentaré, pues vamos a llamarle lectura compartida y vamos a quitar ese concepto de es que esto tengo que leerlo por narices porque es que me lo imponen desde arriba. No, o sea, compartir es una cosa y tener que hacer algo por obligación es otra distinta. Luego, esto de en el aula, si todos o casi todos leemos el mismo libro, pues cada uno lee a un ritmo diferente y cada uno tiene una comprensión, una interpretación de las cosas diferente, porque no hay dos libros iguales. Está el libro que me leo yo y el libro que te lees tú. Y nuestras vivencias, nuestra experiencia, la afinidad que podemos tener con unos personajes o con otros, o con algún... El otro día me decía, es que me decía un alumno, no, es que a mí esta historia me ha gustado porque sale un perro. Pues a lo mejor ese libro para ti es muy bueno porque sale un perro y a mí no me dice nada si no tengo perro, no sé. Y entonces hay que
crear espacios de diálogo alrededor de los libros y luego imponer una lectura a alguien que o no llega al nivel de esa lectura, con lo cual va a ser una travesía por el desierto porque no va a tener el vocabulario, no va a tener los recursos para comprenderlo, o al revés, alguien que se está leyendo libros de, no sé, de la trilogía de Laura Gallego, de Los Guardianes de la Ciudadela, y yo le hago leerse un libro pues más básico, porque es el que toca en el aula, pues se me va a aburrir a lo mejor. Entonces, o se lo ha leído ya, porque lo tenían en casa porque su hermana mayor se lo ha leído y entonces ya se lo ha leído. Y entonces yo creo que siempre esto del trabajo multinivel en la lectura es fundamental y hay que tener alternativas para que leer no sea una obligación, sino sea un disfrute, porque yo creo que eso es lo más importante y sobre todo en las edades en las que estamos trabajando nosotras, ¿no? En primaria. Yo tengo 5º y 6º de primaria, que son de 10 a 12 años y hay un nivel muy dispar. O sea, pues tengo gente que se está leyendo Historia Interminable o El Señor de los Anillos y hay gente que se está leyendo El Capitán Doncillos, con todos mis respetos, que no digo que una cosa sea mejor y otra peor, simplemente estoy constatando que están en momentos diferentes de su recorrido como lectores y entonces creo que pan para todos pues no se puede, pues igual que comedor no puedes dar la misma comida a todo el mundo, pues porque hay intolerantes, alérgicos y hay gente que se tiene que tomar la verdura y no le gusta y se la tiene que tomar. Es decir, tenemos que tener también un poco de equilibrio y sobre todo elegir muy bien qué lecturas estamos ofreciendo en el aula. Eso es muy importante. Pues nos vamos a quedar por aquí, Mónica. Vamos a recordar que leer, debe ser un disfrute, que hay que trabajar el vínculo gracias a la lectura entre a lo mejor los padres, los profes y los niños, y que la lectura en el aula a lo mejor no puede ser pan para todos y que hay que hacer un poco trabajo multinivel y dar a cada niño lo que necesita en ese momento, o que el niño encuentre lo que necesita en ese momento. Mónica Álvarez Ganado, repito mi admiración absoluta por todo lo que haces y además todo lo haces tan bien, con tanto amor, dedicación, con ese efecto mariposa que siempre tienes en tu mente. Gracias por todo, gracias por esta entrevista y a todos los que nos estéis escuchando, no dejéis de leer y de compartir y hacer ese vínculo con vuestros pequeños gracias a No me quiero ir a dormir. Gracias, Mónica, por todo. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Sabes que es mutuo, que tú me dices que llego a todo, pero que tú haces muchísimas cosas y haces un trabajo muy admirable del que también nos enriquecemos gracias a pues todos tus podcasts, todas las entrevistas que haces, que es un contenido de muchísimo valor y que nos hacen mejores madres, mejores maestras y como digo yo siempre, también mejores personas, porque cuando adquirimos conocimiento, pues nos replanteamos muchas de las cosas que hacemos e intentamos hacerlas un poquito mejor. Así que muchísimas gracias a ti, Rocío, de verdad, y gracias por darnos este espacio para hablar de libros, que yo creo que es de lo que más me gusta hablar en la vida. Así que muchísimas gracias. Un beso para ti. Chao, chao. Pues hasta aquí la canastilla de mamá. Hasta aquí el episodio número 136 de La Canastilla de Mamá. Si este episodio te ha gustado, puedes darle a me gusta, escribir algún comentario. Con todos estos pequeños gestos me ayudas a crecer. Y como siempre te digo, llegados a este punto, gracias por tu tiempo, gracias por haber llegado hasta aquí y nos seguimos encontrando en este podcast, en La Canastilla de Mamá. Hasta la próxima y hasta otro día.